Hola, bienvenidos a Delirio Matemático. El día de hoy vamos a trabajar progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números ordenados de tal manera que al sumar un término por un número fijo se obtiene el siguiente término. Veamos un ejemplo. Tenemos la sucesión 6, 11, 16, 21, 26. El primer término es 6 y lo vamos a denotar como A sub 1. Entonces A sub 1 es igual a 6. El segundo término que denotamos A sub 2 vendría a ser 11. El tercer término, 16. El cuarto término, 21. Verifiquemos si la sucesión es una progresión aritmética o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verificar por cuánto hay que sumar un término para hallar el siguiente. En este caso, 6 más 5 nos da 11. 11 más 5 es 16. 16 más 5 es 21. 21 más 5 es 26. Observamos que sumamos siempre el mismo número para hallar el siguiente término. Por lo tanto, tenemos acá una progresión aritmética. Si quisiera hallar el siguiente término, lo único que tendría que hacer es sumar 5 a 26, obteniendo que el siguiente término es 31. Elementos de una progresión aritmética. Dada la progresión aritmética 3, 11, 19, 27, 35, así sucesivamente, tenemos que hallar los elementos de dicha progresión aritmética. Observamos nosotros que después de los puntos suspensivos tenemos A sub n. A sub n es la notación para un término cualquiera. Otros le llaman también el último término. No hay problema. A sub n va a depender del valor de n. Por ejemplo, si a n le doy el valor de 1, va a ser A sub 1, o sea, el primer término. Si yo le doy el valor de 20, va a ser A sub 20, por lo tanto va a ser el 20º término. Y si le doy el valor de 100, A sub 100, o sea, el 100º término. El término del lugar 100. Ahora veamos cuáles son los elementos de esta progresión aritmética. El primer término es el término que aparece primero, o sea, 3. La razón aritmética es el número por el que se le suma a cada uno, o sea, 8. El número de términos no nos lo están dando, porque esta sucesión, es infinita. Esta progresión aritmética es infinita. Por lo tanto, no hay número de términos, desconocido. Tampoco hay un término enésimo. No nos dan el valor de n, ni siquiera su valor. Tampoco, nada. Desconocido. ¿Cómo hallar la razón? De forma general. Resto un término cualquiera menos el anterior. En este caso he restado 27 menos 19 y salió 8. Fórmulas de una progresión aritmética. El término enésimo de una progresión aritmética. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. También se dice el último término es igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón o diferencia. La suma de términos de una progresión aritmética. S sub n, la suma de términos, es igual al primer término más el último término entre 2 multiplicado por el número de términos. Veamos un ejemplo. Hallar el octavo término de la progresión aritmética 5, 14, 23, 32. Solución. Lo primero que hacemos es encontrar todos los elementos posibles. En este caso tenemos que el primer término es 5. La razón aritmética es 9, porque 14 menos 5 es 9. El número de términos es 8. ¿Por qué el número de términos es 8? Porque me piden hallar el octavo término. El octavo término quiere decir el término del lugar 8, por lo tanto n vale 8. Así, A sub n es igual a A sub 8, o sea, el término del lugar 8, el octavo término. Ahora copiemos la fórmula. El último término es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón o diferencia.
Reemplacemos. A sub 8, porque A sub n en este caso es A sub 8, es igual a A sub 1 que vale 5 más n que vale 8 menos 1 por la razón que vale 9. Luego lo único que hago es desarrollar. A sub 8 es igual a 5 más 7, porque 8 menos 1 es 7, por 9. 7 por 9 es 63 y 63 más 5 es 68. Por lo tanto, el octavo término de la progresión aritmética dada es 68. Veamos un segundo ejemplo. Hallar la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética 3, 7, 11, 15, 19 y 23. Solución. Lo primero que hacemos es encontrar los elementos. El primer término es 3. La razón aritmética es 4. El número de términos es 10 porque me piden la suma de los 10 primeros términos. Me están dando el número de términos. S sub n es igual a S sub 10. Ahora recordemos la fórmula. La suma de términos es igual al primer término más el último término entre 2 por el número de términos. Verifiquemos si tenemos todos los elementos. A sub 1 tenemos, sí, vale 3. A sub n tenemos, no aparece por ningún lado. N tenemos, sí, vale 10. Entonces nuestro problema es que no conocemos A sub n. Por lo tanto, voy a hallar A sub n, es decir, de la manera que hicimos en el anterior ejemplo. Pero esta vez lo voy a hacer un poquito abreviado. A sub 10, porque en este caso era A sub 10, es igual a 3 más 9 por 4. 3 que es el primer término, más n menos 1, 10 menos 1 salió 9, por 4 que es la razón aritmética. 9 por 4 es 36, más 3, 39. ¿Qué significa esto? Que el término del lugar 10 es 39. Muy bien, ahora sí reemplacemos en la fórmula. La suma de términos, o la suma de los 10 primeros términos, es igual al primer término que es 3, más el último término que es 39, por el número de términos que es 10, entre 2. Luego, la suma de términos es igual a 42, porque 3 más 39 es 42, por 10, entre 2. Y al final, 42 por 10 es 420, entre 2, 210. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma de los 10 primeros términos de esta progresión aritmética es 210. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse.